¿Qué pasaría si te dijera que aunque hay otros carros en este mismo segmento que tienen un precio más bajo y que pudieran llegar a ser un mejor costo-beneficio, el Suzuki Ignis no canta tan mal las rancheras? ¿Estarías dispuesto a considerarlo? En Autos Básicos nos dicen que el Suzuki Ignis es el auto que viene a cortar la cabeza del Fiat Mobi. En Autodinámico en su momento pusieron en duda si el Suzuki Ignis es realmente un SUV o si llamarlo así era realmente un truco de mercadotecnia. Mientras que en ADN Automotriz nos comentan que el Suzuki Ignis tiene personalidad, tecnología y eficiencia que enamoran. ¿Y tú crees que sea cierto que viene a destronar cabezas de la competencia? Creo que sí puede ser considerado un micro SUV. Sí tiene un poco más de despeje libre al suelo y un poquito más de volumen que un típico coche citadino. Pero acerca de rodar cabezas de la competencia, no creo que la presencia del Suzuki Ignis realmente le preocupe, sobre todo al rey de este segmento, que es el Renault Kwid. Creo que va a poner a temblar a Fiat Mobi, porque Renault Kwid, el costo-beneficio hasta el momento por este precio es insuperable, pero el Ignis no canta mal las rancheras. JCF Eco, lo clásico, compa, mejoras en el tema de seguridad y una pequeña comparación respecto a la 2022. En cuanto a seguridad, hay frenos ABS, así como distribución electrónica de frenado. Barras de protección en las puertas, pero solo 2 bolsas de aire. Lo que sí es que tiene pedal de freno colapsable en caso de una colisión frontal. Además tiene asistente de frenado de emergencia. Zonas de deformación programada, sí. Y estructura de acero reforzado, sí. Sin embargo, tenemos que recordar que este es un auto de menos de una tonelada y por lo tanto lo ideal sería que no colisiones a alta velocidad. Alfonso Castro nos pregunta: ventajas de comprar un Ignis sobre un Kwid. El Kwid tiene buen espacio de altura arriba de la cabeza, pero es un poquito más angosto. Sin embargo, es más barato el Kwid. Jesús Valverde: rendimiento de combustible en ciudad, carretera y combinado. Ahí combinado nos está dando ahorita ¿cuánto? 11.8 kilómetros por litro, pero estuvimos parados bastante tiempo con el aire acondicionado encendido. Yo supongo que sí puedes esperar entre los 12 y 15 kilómetros por litro en ciudad y tal vez de 15 a 18 kilómetros por litro en carretera a velocidades moderadas. Aarón Capitán: ¿para cuándo el cambio de generación? Gracias y saludos. No sabemos, Suzuki no lo ha anunciado oficialmente. Jesús Hernández: precio de su mantenimiento. Van desde los 1,940 pesos mexicanos, $100 norteamericanos, más o menos, hasta los 5,150 pesos, alrededor de $250 norteamericanos. Luis Mauricio M. del C: hola, ¿qué precio tiene? ¿Cuántos cilindros? ¿Qué rendimiento tiene en ciudad? Saludos, Juan. ¿Rendimiento? Ya lo dijimos. ¿Cuántos cilindros es? ¿Tú qué opinas? ¿3 o 4 cilindros? 4. Pues sí, mi amor, estás en lo cierto. Sí es de 4 cilindros, 82 caballitos de fuerza, 83 libras-pie de torque, con una compresión de 11:1. Y esto de la compresión para mí es lo más impresionante, porque entre más elevada la compresión, más rápido va a poder revolucionar o alcanzar una aceleración un motor, y también un poquito más de eficiencia de combustible. Su precio te lo pongo en pantalla en este momento, en su versión GL de transmisión manual, y empieza desde 264,990 pesos mexicanos, alrededor de $13,200 más o menos, y va hasta los 329,990 pesos mexicanos, aproximadamente $16,500 norteamericanos, en su versión tope de gama con transmisión automática como esta. Pero es aquí al frente donde realmente sucede la magia. El inserto de color claro que va a toda la parte media central del tablero, así como la pantalla que está colocada en relieve sobre el tablero, con un borde en negro piano que no me encanta, pero tiene este bonito bisel en aluminio satinado, y el volumen independiente, como toda esta forma independiente para los controles de la climatización, con switches o interruptores que me recuerdan cosas más como de la aviación. Todo esto se suma a un lenguaje de diseño que regularmente no encuentras en otros vehículos del segmento y rango de precios. Aquí abajo tenemos un par de portavasos y la palanca de cambios de marcha con buena altura para poderla asir con facilidad, poder hacer los cambios, e incluso un detalle que vale la pena mencionar es este botoncito de aquí, que activa el modo Sport, y obvio más adelante vamos a poner este modo Sport a prueba. Por acá tenemos un puerto USB y un auxiliar, mientras que del otro lado un tomacorriente de 2
12 voltios, control de velocidad crucero, que es una característica que regularmente no encuentras en los vehículos de este tamaño y precio, y por el otro lado controles de audio para cambiar la estación y los diferentes modos, música, subir y bajar volumen con esta palanquita, así como contestar llamadas. Detalles que me encantan: las ventilas de aire acondicionado circulares, que tienen este bonito inserto que emula la fibra de carbono, mientras que por aquí encontramos los controles para la computadora de viaje. Me encanta la distribución de esta computadora de viaje porque en lugar de ponerla al centro y las agujas a los lados, la ponen al lado, y el velocímetro, que es discutiblemente lo más importante que monitorear, al centro. Está súper bien. También encontramos vidrios eléctricos con función automática de bajada para conductor. Los espejos sí son eléctricos y los controlamos con esta bonita perilla. Saludos a la Cherokee. Otros detalles bonitos: los insertos azules en las manijas o asideras de la puerta, los insertos azules también alrededor de la bahía de carga, los portavasos, así como los insertos de costura azul en la textura central del asiento, que dicho sea de paso tiene buen soporte aquí a los costados. Creo que el único detalle que me gustaría que fuera distinto en este hermoso interior para su precio son más puertos USB, porque solo encontramos uno aquí abajo. También me hubiera gustado que el vidrio del conductor tuviera subida automática, no solo bajada. Otro detalle que me gustaría que fuera distinto es el timón o volante, que aunque es grande y lo puedes asir muy bien con buena comodidad, solo tiene ajuste de altura, no hay ajuste de profundidad. Las ventilas del aire acondicionado, de las cuales regularmente me quejo, en este vehículo me parece que están correctamente colocadas a una altura donde el aire fresco puede llegar a mi rostro con facilidad. Más allá de eso no le pongo un solo pero, porque sí se siente más ancho y más cómodo por dentro que sus contrapartes de otro segmento, específicamente hablando Renault Kwid u otros vehículos así. ¿Qué tan cómodos o incómodos vamos en la parte trasera? Suzuki nos cuenta que esta es una micro SUV para 5 pasajeros, lo cual es cierto si estamos hablando de pasajeros de 70 kilos o menos cada uno. Detalles que me gustan: hay cabeceras para las 3 posiciones de los asientos, así como cinturón de 3 puntos igual para las 3 plazas. Arriba de la pelona, si me agarran confianza, me quedan aproximadamente 6 o hasta 7 centímetros de despeje, o sea que personas de hasta 1,90 m pueden caber aquí atrás. Otra cosa muy buena es el excelente espacio para la rodilla, la gran altura del asiento. Si se dan cuenta, mi rodilla va a la altura de mi cadera, el muslo se descansa completamente sobre el asiento. Otra cosa excelente es el enorme espacio para colocar los pies debajo del asiento del conductor y así lograr la posición de viaje más cómoda de cualquier micro SUV o auto pequeño en este rango de precios. Bueno, por fuera el Ignis tiene uno de los frentes más icónicos en el segmento de los micro SUVs o coches pequeños. Uno de los detalles que más llaman la atención son las gigantescas luces delanteras, así como los faros de niebla y el diseño estilizado en cromo en la parrilla. Dos cosas que llaman mucho la atención son estos insertos en la unión entre el cofre y el panel lateral, así como estos rines que en esta versión le dan un look todavía un poco agresivo, tal vez agresivo como un chihuahua enojado. Además que si lo apreciamos desde el costado, aún se notan muy bien la curva lateral de la luz de conducción diurna. Entre las múltiples cosas que creo que Suzuki hace muy bien con el Ignis es este volumen extendido a los costados sobre el guardafangos. En lugar de ser un panel recto, podemos ver que el guardafangos viene como si fuera con un wide body o con una carrocería un poco más ancha, lo cual le da ese look más robusto cuando lo percibes en la calle. Sin embargo, la estructura del vehículo tiende a formar ángulos más rectos e incluso algunas cosas que nos remiten a los triángulos, como en esta parte de aquí de atrás, y todo se suma a una percepción de un vehículo bastante robusto, más guerrero decimos aquí en mi país. Por si eso fuera poco, las barras en el techo son realmente útiles, o sea, le puedes poner cargas y fuerzas, y la suspensión, aunque la puedo mover con mi peso, está diseñada para absorber bien las irregularidades del camino. Pautas icónicas de diseño: las 3 hendiduras que nos recuerdan como una salida de aire si fuera un vehículo deportivo, y las calaveras o faros traseros que dan la vuelta un poco, e incluso se repite este tema de diseño de wide body o cuerpo ancho, lo cual permite que las ruedas traseras estén colocadas un poquito más separadas unas de otras para añadir estabilidad al vehículo. Pero ¿cómo se ve esta micro SUV por atrás? Si tengo que hacer la analogía, se ve caderona, está ancha. Tiene las caderas más fértiles
que alguna vez haya visto. Las luces son preciosas, también son gigantescas. El vidrio trasero también es bastante grande y detalle fantástico. Hay limpia parabrisas trasero. Ahora, ¿cuánto le cabe atrás? Esa es una buena pregunta. Primero, la cajuela se abre alta. Yo mido 1,76 m y la cabeza te queda libre. Segundo, hay tapa trasera que podemos quitar con relativa facilidad. Tercero, el maletero es profundo hacia abajo. Cabes perfectamente bien y te apuesto que no te imaginabas que el respaldo iba a llegar a la altura de la barbilla. Miren, por si eso fuera poco, los asientos se abaten y queda bastante espacio. También tenemos llantas de refacción. ¿Cómo se maneja este chiquitín? ¿Pata a fondo? Me gusta que se revoluciona rápido. No le falta potencia alguna. 120 kilómetros por hora, sí es bastante estable. Se agarra la cuchilla y frena bien. ¿No te esperas este nivel de estabilidad en un carro de este tamaño? ¿O sí? ¿Por qué no se lo esperan? ¿Ya ven que sí tiene? ¿Tú te lo esperabas? Sí, claro que sí. Me sorprendió que se siente muy parecido a otros autos que cuestan más lana. Esos son los ejes más anchos, adelante y atrás, los que le dan esa estabilidad adicional. La cabina está moderadamente bien insonorizada. Lo que más me encanta, obviamente, son los asientos de tela, el espacio que hay acá arriba de nuestra cabeza. Estoy acostumbrada a la SUV que tenemos en casa, que es alta. Aparte que el señor aquí la alzó, la vista que tengo aquí también es muy parecida. El tablero está bajo. Otros fabricantes harían un vehículo con el tablero como por aquí así de alto, pero el tablero en este caso está bajo. Es una cuestión de diseño, que aunado con el asiento, con la posadera elevada, te da esta sensación de estar en un vehículo alzado. Si yo le cambiara algo, sería tal vez llantas más grandes y una suspensión más alta, y lo convertiría en un monster truck como lo hacen con los Smart. ¿Has visto los Smart? No, creo que no. Mira, esos son los Smart alzados. Imagínate un Ignis así. Sí, yo creo que sí estaría muy bien. Sí estaríamos, o sea, el Ignis se presta para eso. Y con el motor, con esta responsividad, sí me late chocolate. Creo que viene un Smart, pero ahí nos está pasando, pero un Smart normal, ahí va. ¿Sabes? ¿Sabes algo que no me has preguntado? ¿Qué no te he preguntado? El sonido, algo que para ti es bien importante. Como yo ya lo escuché. ¿Así pusiste música? Claro, el sonido estuvo muy bien. Normalmente no busco una perilla para el volumen y ahora que busqué la perilla, no había perilla, ahora estaba en la digital, pantalla. Sí. Aquí también, esta cosa es para subir y bajar. Mira, aquí le subes y le bajas. Aunque la señal de radio se escucha ahí bien chafa. Modo Sport, ya vimos dónde está el botoncito. No sabía que teníamos Sport. 3. ¡Oh! ¡Se levantó! ¡Se levantó! 3, 2, 1. Aceleración. Sale contundente. Sí, sale fuerte. No pareciera que fuera CVT. Solo te das cuenta que es una CVT cuando ya vas aquí rápido y las revoluciones se quedan alrededor de las 6000. Pero la velocidad sigue aumentando. Siempre y cuando la velocidad aumente, quiere decir que la CVT está trabajando, no se queda pegada como mucha gente le gusta decir. Y me fascina que sí te lleva a los 140 con la mano en la cintura y a partir de los 140 sigue acelerando, pero ya se toma un poquito más su tiempo. Quiere llegar a los 150 kilómetros por hora. La mayoría de familias y personas normales no llega a esa velocidad. No en un micro SUV, no en un city car, no en un auto pequeño, pero es chido saber que te lleva hasta los 140 por lo menos, porque si necesitaras salir a carretera, sabes que puedes hacer un rebase. Para mí lo más impresionante fue que se levantó. Ándale, reparó. Quiso relinchar. Sí, quiso relinchar. Y por su precio y lo que ofrece, no me parece una mala compra. Nos vemos en el próximo video.